Y a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo andás, Manuel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, Manuel, ¿cuál es el tema que nos trajiste hoy para pensar, para analizar, reflexionar, discutir y debatir? ¿Qué ha sido el trabajo que nos has venido haciendo hacer, ¿no?, este último tiempo con la columna? El tema de hoy es división. División. Que si si haces un poquito de memoria, en la primera columna el tema fue la coherencia. Lo recuerdo. Y pusimos como contracara de la coherencia la división, ¿no? La división en distintos aspectos, digamos, o sea, división entre mundo interior de una persona y su conducta exterior, división entre distintas conductas de esa persona. Decíamos que muchas veces nos comportamos diferente como padres que como ciudadanos, por ejemplo, o como cliente que como proveedor. Y esas son incoherencias que se han ido instalando como normales, como naturalizadas. Y a su vez se han ido fomentando. Y creo que estamos en una instancia bastante peligrosa de divisiones. Divisiones personales, divisiones internas, pero también divisiones en la manera de percibir la realidad. A mí me apareció esta idea de hablar hoy de la división a partir de la marcha que se hizo el sábado pasado a la Basílica de Luján. Uh-huh. Primero, fueron 800.000 personas como mínimo. Y no es un hecho muy, digamos, común que 800.000 personas se movilicen a la vez a un lugar para escuchar una misa. No es muy normal. Y sin embargo, una de las divisiones que se invisibilizó prácticamente, salvo en algunos lugares no se mostró ese fenómeno, se ignoró. Esa es una de las divisiones, pero la otra, que es la que a mí más me llamó la atención, fue la forma en que la mayoría de los medios trataron el tema de la participación de la Iglesia en esta situación. Evidentemente la Iglesia tuvo, sobre todo la católica, tuvo un papel preponderante, puesto que fue una misa católica, fue el obispo el que dio la misa. Ahora, por ejemplo, no se habló de que estaban casi todas las demás religiones participando. De hecho, participaron en el documento que se elaboró. No se habló desde el punto de vista de que la Iglesia en realidad se supone que siempre ha tenido una participación importante respecto de la pobreza, la desigualdad, la injusticia, y es lo que se supone que se le reclama a la Iglesia. Y sin embargo, esta vez es lo que se le protestó. Es lo que se le... O sea, es como que juntar la vida práctica de la gente con la cosa religiosa estaba mal. Y ahí esa división es la que me hizo pensar de qué manera se está utilizando la división como un arma política, como un arma comunicacional y como una manera de fomentar la ignorancia y la desprotección. Una división inducida, claramente. Sí, hay una división que creo que es cultural y viene de hace mucho. Eso también lo charlábamos cuando hablábamos de la batalla cultural. Que incluso se ha naturalizado culturalmente. O sea, difícilmente una persona se sienta integrando los distintos aspectos de su vida de la misma manera. Todos, naturalmente, hay una parte como que la dejamos de lado. En esa parte yo no me meto, ahí no participo. Yo con eso no tengo nada que ver. Es como que se ha naturalizado que vivimos parcialmente, ¿no? Y eso obviamente siempre también fue intentado capitalizar por los comunicadores y por las distintas fracciones políticas, o sea, tratar de mostrar interés en un aspecto y no en otro, que la realidad se vea desde un lado y no del otro,
que la vida se vea generalmente del mismo polo, y encaja en la manera en que hemos sido educados, ¿no? Nosotros somos, de alguna manera, formados en una cultura que habla de decisión. O sea, a nosotros nos hablaron que desde niños, con la leche templada y en cada canción, como dice Serrat, desde muy pequeños nos fueron instalando que hay un lugar donde está lo bueno y un lugar donde está lo malo. Nos dijeron siempre que lo feo y lo bello son dos cosas separadas. Nos fueron instalando que si hacíamos determinadas cosas iríamos a un lugar que estaba arriba generalmente y se llamaba cielo, y si no hacíamos eso, o si hacíamos lo contrario, íbamos a ir a caer a un lugar totalmente en la otra punta, donde estaban los malos y que se llamaba infierno. O sea, todo eso está muy instalado en el fondo de nuestra psiquis, en el fondo de nuestro sistema de creencias. Y todo eso se ha ido instalando de manera como cada vez más normal y cada vez más utilizada y manipulada por quienes nos manipulan y nos utilizan. Pero creo que nunca se llegó a este punto. Nunca se llegó a este nivel donde parece que vivimos en el mismo territorio y sin embargo vivimos en realidades absolutamente opuestas. Hay gente que está hoy todavía convencida que vivimos en una democracia. Es más, hay gente que hasta piensa que estamos en una situación más democrática ahora que hace algunos años atrás. Y sin embargo se invisibiliza que hay una marcha democrática para reclamar contramedidas que se están tomando y que la gente considera injusta, absolutamente pacífica, y es la misma policía la que monta las provocaciones, y ahora ya no es un supuesto. Ayer se fotografió un tipo y se sacó rápidamente hasta su legajo, se sabe el nombre. Es sargento tal, de tal lugar, que viene de tal lado, que estaba entre los encapuchados que tiraban piedras. 2 días antes las mismas organizaciones sociales venían denunciando de que la municipalidad había estado dejando contenedores con piedra en el lugar donde iba a ir la marcha, y resulta que esa gente que cree que estamos en democracia y en una democracia mejor que hace 4 o 5 años atrás, no ve eso. O sea, directamente lo ignora, no lo quiere escuchar. Entonces, me parece que es importantísimo como sociedad, y creo que incluso como humanidad, porque esto que pasa acá no es más que una muestra de lo que está pasando a nivel planetario, que empecemos a ver cómo recuperamos unidad, cómo recuperamos coherencia, cómo recuperamos debate, cómo recuperamos conversación, para que vos me digas la parte que estás mirando, que yo no veo, y me la hagas saber. Después yo podré aceptarla o no, podré discutirla o no, pero no puedo no verla. No puedo vivir en un lugar donde parece que todo es azul, cuando para vos todo es blanco o verde. No podemos vivir escindidos y divididos entre nosotros, y mucho menos adentro de cada uno, porque eso trae otras consecuencias. Cuando yo empiezo a mutilar aspectos de la realidad que percibo, empiezo a mutilar aspectos de mí mismo, aunque no me dé cuenta. O sea, empiezo a separarme por dentro. Hace poco me pasó una anécdota, que estábamos en una reunión familiar y se dio una conversación que tenía que ver con lo político y social, y yo tuve un entredicho con una sobrina a la que quiero muchísimo, pero que no estábamos de acuerdo, y yo le dije un par de cosas un poco duras, contundentes, y ella quedó un poco resentida, ¿no? Pasaron un par de días, yo me entero que ella había quedado más dolida de lo que yo pensaba, y entonces le mando un mensaje y le digo, mirá, la verdad, al margen de la discusión que tuvimos, yo sigo teniéndote mucho afecto, respetándote mucho, así que discúlpame si hubo un malentendido. Y ella me contesta, más allá del malentendido,
Yo quisiera poder estar con la gente que quiero sin tener que discutir de política. Entonces yo le hago una reflexión sobre esto mismo que estamos charlando ahora y le contesto, o sea que vos querés estar con la gente que querés pero quererla a medias. Porque si vos no te ocupás o no prestás atención a los emergentes externos que están haciendo que esa misma gente que vos querés pueda vivir mejor o peor, que pueda vivir muy mal, o que la pueda estar pasando muy mal, o que la esté por pasar muy mal. De hecho, mi hermano, el padre de ella, está por jubilarse y lo que va a cobrar, dice, es imposible que yo me jubile, o sea que tiene que optar por seguir trabajando hasta los 70 años, porque si no, pierde totalmente su nivel de vida. Y era concretamente su padre, está pasando ahora. Si vos no te ocupas de eso, no estás queriendo a media a la gente que querés. Y yo le daba el ejemplo, le digo, cuando yo llegué al valle, el valle era netamente frutícola. Cuando llegué a vivir acá en el 85, cuando volví del exilio. En esa época todavía era netamente frutícola. Y era como que en esa época, cuando llegara ahora la época de la floración, a mí no me importara cómo iba a estar el tiempo. A mí no me importara si caía piedra o caía una helada tardía. ¿Cómo que no me iba a importar si toda la vida de esa gente a la que yo tenía afecto dependía de eso? Entonces, ¿cómo que no íbamos a hablar de eso? Bueno, hoy decir no quiero hablar de política es como decir no me importa lo que te va a pasar. Entonces no te estoy teniendo afecto realmente. Me está dando la sensación que hemos llegado a ese nivel de división interna, donde parece que yo te quiero a vos, pero no me importa lo que te pase. Y claro, cuando vos le decís al otro, se da cuenta y dice, no es así. Pero en los hechos está siendo así. Gracias a esa división que nos han instalado internamente y donde nos han ido haciendo que nos mutilemos pedazos de nosotros. Porque en el fondo, si yo empiezo a separar la manera de percibir que me conecta con vos o con el otro, me estoy separando una parte mía, porque yo no puedo dejar de ser una parte de ese cuerpo social. Es como si me infecto un dedo y digo, bueno, no importa si total a los otros 9 no se enteran. ¿Cómo que no? Son parte de la misma mano. O sea, creo que hay un tema que está siendo cada vez más urgente, que es el empezar a construir espacios donde podamos reconectar esos puentes rotos, reconectar esas vías que han logrado que se interrumpan y que están utilizando a favor de dejarnos solos, dejarnos separados, dejarnos impotentes, dejarnos indefensos. Hay un gran plan de dejarnos indefensos. En este mismo momento hay aproximadamente 5.000 personas caminando hacia la frontera de Estados Unidos. Es un hecho que, sacado del contexto histórico donde estamos, debería ser tapa de todos los diarios del mundo. Y salvo algunos lugares no se habla de eso. 5.000 hambrientos que van diciendo queremos un lugar donde vivir. Entre otras cosas porque el lugar donde estábamos y donde vivíamos nos lo arruinaron ustedes. Nos lo destrozaron ustedes, nos lo empobrecieron ustedes, nos lo contaminaron ustedes. Queremos ir al lugar donde ustedes están viviendo lo que nos robaron. Y sin embargo lo van a esperar con el ejército y la mayor parte de la humanidad parece que no tiene nada que ver con eso. O sea, por donde mires hay desgracia, por donde mires hay una catástrofe que se preanuncia. Y seguimos bailando en la cubierta del Titanic. Me parece que es un tema a tratar y trabajar. Todo esto que vos venís comentando, que venís compartiendo, me hace recordar mucho a algunas conversaciones que hemos tenido en la misma universidad. Con respecto a, por ejemplo, cuando se milita, por ejemplo, ¿no? En lugar de, porque se disocia lo que es la militancia de lo que es el estudio. Si vos militás, no estudiás. Exacto. Y tardás un montón en recibirte. Y tampoco se entiende el hecho de, te juro que me puse, fue como un déjà vu, me pusiste en una situación similar. En esto de, ¿para qué militar si vos te vas a recibir dentro de poquito?
¿Qué importa los que vienen? Porque he escuchado mucho también decir, pará, se viene mi hermana, se viene mi hermano, que el año que viene termina la secundaria y va a comenzar a estudiar en esta facultad. Esta militancia también es pensando en ella. Es una disociación de afecto, representación, que claramente no logra encontrar un puente, como vos bien decías. Y fíjate vos que de última, también hay otra división ahí, que parece que si vos lo militás en la facultad, es como que no tiene nada que ver con la militancia en la sociedad. O sea, si estás militando en la facultad, estás militando por una sociedad mejor, que aunque te reciba vas a seguir viviendo en esa sociedad. O sea, las divisiones y los muros de ruptura, de realidades, de fraccionamiento, están puestos en lugares tan insólitos que hasta ya, si no estás llevando al desastre total en sentido físico, concreto, material, más allá de lo figurado y lo metafórico, que también es importante, y están unidos. Sin embargo, no se está atendiendo. Sin embargo, nos están haciendo mirar para otro lado. La pregunta es, ¿por qué necesitan ocultarnos esa parte de la realidad? Y ahí debería aparecer por lo menos el interés personal, inmediato, individual. ¿Por qué no quieren que yo me entere de eso? Aún desde el egoísmo debería aparecer el interés, aunque sea desde el egoísmo. Yo creo que es una tarea urgente. Y en Nuevas Fronteras venimos intentando, en nuestro modesto aporte, trabajar en ese sentido, en crear espacios de reflexión conjunta, conversatorios, espacios donde podamos discutir, pero discutir significa que elaboremos en conjunto la próxima verdad, que lo que vos me digas, por más que a mí me resulte revulsivo, me enriquezca, y lo que yo haga con vos exactamente igual. Todo eso se ha roto. Nos estamos dejando de escuchar, estamos viviendo en dos mundos paralelos que vos escuchás, vos pasás con el control remoto de un canal a otro y la misma noticia parece que no tuviera nada que ver, que parece que fuera de otra vida, de otro mundo, de otro tiempo, como la están presentando, y es la misma noticia. Están hablando simplemente si hubo una marcha o no hubo una marcha. En un lugar están hablando de bancos de la Plaza Roto, y en otro lado están hablando de un país que se está entregando de la manera más miserable. Y es un simple botón de control remoto. Eso lo mirás en la vida y todo el tiempo está. Lo mirás en la propia vida de cada uno como individuo y está. Y si uno no hace el esfuerzo de superar eso, es como un montón de pedazos que nunca termina de unirse. Y eso concretamente, lo dije hace poco, técnicamente en terapia se llama sufrimiento. Justamente, técnicamente el sufrimiento es estar escindido por dentro. Que una parte mía vaya por un lado y la otra parte mía no esté de acuerdo, no lo acepte, tenga miedo. Eso están logrando. Cuando vos ves violencia, tanto que les asusta la violencia, la empiezan a generar ahí. Cuando una persona empieza a ser una especie de bonsái, absolutamente mutilado, sin ninguna perspectiva de crecimiento ni conexión con su espíritu. Me parece que era un tema que estaba bueno para darle una vuelta. No tengo dudas de eso, de hecho me quedo como es, regulando en un montón de cuestiones. Y la última por ahí, para no extendernos demasiado, Manuel. Hay una división que últimamente me viene preocupando muchísimo, que es producto de un sistema que nos oprime y que tiene que ver con una división que está, o un dique, como vos bien dijiste recién, que está cada vez más fortalecido, y es la división en el diálogo. Exactamente. Últimamente, ¿no? Me ha tocado frecuentar, nos ha tocado como espacio de comunicación universitaria formar parte de distintos espacios culturales, académicos, sociales, y hemos visto mucho eso. Y estamos viendo mucho también en los medios de comunicación, lo estamos viendo en la calle, temas tan
así que están en agenda como por ejemplo pro vida, pro aborto. La división en el diálogo es increíble. Pareciera ser que yo soy de los que piensa que la diferencia entre un pesimista y un optimista es que el pesimista tiene más información. Lamentablemente soy muy pesimista en el hecho de poder encontrar la manera de sortear este obstáculo, ¿sí? Esta barrera que nos impide justamente tener un diálogo. Un diálogo que de hecho ayer hablábamos, lo traíamos a colación a Bauman, a Zygmunt Bauman, que decía que el diálogo real está en conversar con quien no piensa como vos. El diálogo real está ahí. Si no, no tiene sentido. Si no, no tiene sentido. Si no, es un coro. Claro. Mira, poniéndole esto que acabas de decir vos, que te de alguna manera tomás posición como pesimista, fíjate vos cómo el diálogo nos podría enriquecer si estuviéramos conversando nosotros, dialogando sobre eso. Yo te podría poner otro punto de vista. Vos me decís, el pesimista es alguien que tiene más información. Uh-huh. Y yo te diría, sí, si te quedas con la foto del momento. Y yo, desde ese punto yo podría agregar que el pesimista es alguien que tiene más información en ese momento, pero se está perdiendo la información del proceso general de la película. Y entonces yo me pongo en optimista y estamos discutiendo y vos me estás dando una información que yo no tenía del momento y yo te estoy dando una información que vos no tenías del proceso. Y podemos seguir siendo, quizás manteniendo las posiciones, pero mucho más ricas, exactamente, mucho más elevadas y por lo tanto mucho más confluentes, aunque sigamos teniendo cada uno la misma posición. Yo creo que ese ejercicio que tenían los, si querés, los antiguos, y esto es interesante, creo que lo mencionamos cuando hablamos del uso del lenguaje, ¿no? Un campesino español del siglo pasado utilizaba en promedio, cuando hablamos de un campesino estamos hablando de alguien que seguramente no era escolarizado, uh-huh, utilizaba un promedio de 3.000 palabras en su lenguaje diario. Un universitario actual no llega a 500 palabras. O sea, estamos hablando del empobrecimiento conceptual. Estamos hablando del empobrecimiento de la ideación, porque nosotros pensamos con la materia prima del lenguaje. Si no tenemos lenguaje, no tenemos riqueza de pensamiento. Y eso en gran parte, además del avance de la tecnología y toda esa cosa de la cultura de lo inmediato y todo eso que seguramente ha contribuido al empobrecimiento del lenguaje, también creo que tiene que ver con la pérdida del diálogo, con la pérdida del espacio donde nosotros, a pesar de que tenemos un vídeo de por medio, sí, hablamos mirándonos a los ojos, si no, no podemos comunicarnos. Tenemos toda la tecnología, vos tenés tu micrófono, yo el mío, tenemos los auriculares, sin embargo necesitamos mirarnos, porque si no, no nos estamos comunicando realmente. Se ha perdido la dimensión humana del lenguaje. Y hay gente que está haciendo un gran negocio con eso. Y ese negocio nos está contando, primero, calidad de vida, después tranquilidad, serenidad, y por último creo que nos puede llegar a costar la vida como sociedad. Impecable. Lo último, ahora sí. Estoy notando en cada una de las columnas que a raíz de un concepto se van dando todos estos pensamientos, ¿no? Pensamientos que claramente contribuyen a enriquecer a su vez el concepto. Un concepto que hoy por hoy, producto del avance de la cultura represora, me atrevo a decir, está vaciándose, o ya de hecho lo está. Se lo vacía de contenido. Se lo vacía de contenido. Y me pongo a pensar, me hiciste acordar también a una persona que admiro mucho, que es Boaventura de Sousa Santos, uh-huh, ¿sí? Que el otro día estaba leyendo un artículo de él sobre los conceptos que nos faltan. Uh-huh. ¿No? Como también haciendo una crítica muy similar al respecto,
Y una crítica que nos hacemos nosotros incluso desde este espacio cuando decimos que es necesario trabajar en una resignificación conceptual. Al principio nosotros decíamos revolución conceptual. Pero viste, vos decís como comunicador principalmente, decís revolución conceptual y por ahí podés correr el riesgo de que enseguida te quieran enchufar un ansiolítico para, bueno, a ver este zurdito que se calme. Entonces, resignificación conceptual, por ahí como para embellecer un poco los conceptos de las palabras. Y me parece excepcional. Son espacios que hay que darse. Y me pasó el otro día, ¿no? Trato siempre de relacionarlo y vincularlo con algunos hechos que me toca vivir a diario. ¿Para qué resignificar conceptualmente? ¿Para qué buscar otras palabras? Ya tenemos a la RAE, ya tenemos un montón de palabras que de hecho utilizamos muy pocas. No entiendo el sentido de resignificarlas, de seguir sumando más conceptos, de seguir sumando más palabras. De hecho, detesto que usen la E. Cosas así, ¿no? Cosas así que me quedan grabadas y tarde o temprano, como en este espacio, y las termino vomitando hablando mal y pronto. Pero qué trabajo necesario. Absolutamente. Ahora escuchaba esta mañana que en un par de meses va a haber el Congreso de la Lengua en Córdoba, esta vez, y que la que hablaba es una de las organizadoras, que es una decana de la Facultad de Lengua de la Universidad de Córdoba, y decía que estaba muy contenta con lo que se está armando, porque van a poner la lengua en tensión respecto de distintas realidades. Incluso, por ejemplo, viene Sabina para hablar de la lengua en la música o en la poesía. Va a haber gente que va a hablar de la lengua en la cuestión empresarial o en la cuestión laboral. Y yo creo que de alguna manera eso habla de las necesidades que se van generando. Yo creo que el tema de para qué vuelve otra vez, si querés, esta conversación que teníamos recién de pesimismo o optimismo, de alguna manera. Y me trajiste a la mente, y con esto estoy cerrando porque quizá nos estamos excediendo, aprovechando que no está Leo. El super yo del espacio. Nos estamos aprovechando. Me trajiste al recuerdo una anécdota de un señor que era nativo de Normandía, del norte de Francia, y que había crecido entre bosques en la zona de Normandía, y que después participó como soldado en la Segunda Guerra Mundial y vio cómo se destrozaron todos los bosques con los bombardeos. Y él sobrevivió a la guerra y se propuso, volvió a su tierra y se propuso plantar un árbol por día. Y durante más de 30 años plantó un árbol por día, con lo cual recreó una parte importante de bosques, de esos bosques que él había vivido en su niñez. Y en un momento, ya siendo grande y siendo una persona, un anciano, va al médico porque tenía algunas dolencias y el médico le dice: mire, tiene un cáncer muy avanzado, llegó muy tarde, lamentablemente. Bueno, está bien, dice, ¿y cuánta vida tengo? Y no sé, un par de meses. Dice, así que trate de hacer lo mejor que pueda para vivir estos 2 meses. Y dice, yo ya tengo decidido qué voy a hacer. Si tengo 2 meses de vida, son 60 árboles más. Impecable. O sea, no termina con uno. El espíritu trasciende. Y si no participamos con nuestra mente de un proyecto que nos trascienda, estamos absolutamente mutilados y empobrecidos como seres humanos. Manuel, un placer escucharte y un placer haber entendido de otra manera el espacio también, ¿no? Hablando siempre de la resignificación conceptual, de darle sentido y contenido a los conceptos, y de también poder, de alguna manera, poder llevarlos a la práctica. ¿No? Absolutamente. Sin esa parte tampoco lo demás sirve, porque Exacto. Queda simplemente en una especulación abstracta. Que eso lo decimos todo el tiempo. Eso también es coherencia, que lo que pienso lo lleve a la práctica. Y es muchas veces lo que nos cuesta hacer a quienes hago un recorte, ¿no? Ámbito universitario, a los estudiantes
que leemos fotocopias para poder luego rendir un examen, ¿sí? Poder aprobarlos y seguir avanzando en la carrera. Muchas veces nos cuesta todos esos conceptos que vamos adquiriendo poder llevarlos a la práctica, con todo lo que eso implica. Después nos recibimos, nos encontramos con un sistema y una sociedad que nos pasa por encima. Somos uno como profesional y otro como ciudadano. Exactamente, Manuel. Entonces todo lo que aprendimos no lo puedo aplicar. Y ahora que tenemos música para la columna... Qué lindo tema, ¿eh? Hay que decirlo, me gusta mucho Jorge Drexler. De hecho, estamos pasando otra música y lo había dejado de escuchar ya hace un tiempo, así que me parece genial que podamos retomarlo nuevamente aquí, con todo lo que representa la música latinoamericana también para el día a día de cada uno, ¿no? Absolutamente, y además la letra es totalmente pertinente con lo que intentamos en la columna. Claro que sí. ¿Te parece si le escuchamos un poquito para luego ir a una tanda? Sí, Nos claro excedimos un poco. No disculpen la molestia, la estamos pasando bien, se disfruta, así que agradecemos también a quienes escuchan el programa. Totalmente. Manuel, un placer, será hasta el próximo jueves. Hasta el jueves. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes